Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Desafíos en la implementación de la Ley de Protección de Datos a un año de su vigencia. Agradecemos su puntualidad e interés en este webinar. La idea de este webinar es poder abordar los aspectos de la Ley de Protección de Datos de una forma técnica, teórica y práctica para aclarar todas sus dudas que hay respecto al tema. La dinámica del webinar será en bloques de exposición con nuestros 3 expositores expertos de BDO, y a lo largo de la presentación pueden ir haciendo sus preguntas en el panel de preguntas que está habilitado para todos, y al final estaremos respondiendo sus consultas. Tenemos el agrado de presentar a nuestros expertos BDO, en donde unimos el expertise de BDO Panamá y BDO Perú para abordar este webinar. Guillermo Grimaldo es socio de la unidad de negocios de Advisory, líder de transformación digital y análisis de datos de la oficina de BDO en Panamá. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diseño e implementación de soluciones de análisis de datos, Machine Learning y Data Platform. Fundador de iThink Panamá, empresa especializada en soluciones integradas de Data Analytics con más de 3 años en el mercado y adquirida el año pasado por BDO en Panamá. También contamos con Simón Mitil, es social líder de impuestos ilegal de la oficina de BDO en Panamá. Se ha especializado a lo largo de su carrera en asesoría tributaria en impuestos locales, impuestos internacionales, cumplimiento corporativo, impuesto a las transacciones, fusiones y adquisiciones y revisiones de diligencia debida. En otras áreas de experiencia y especialidad se incluyen impuestos personales, derecho laboral, nómina, seguridad social y servicios para expatriados. Y la presencia internacional que tenemos de Víctor Vera Tuleda, es socio de la División de Consultoría de Negocios de la Oficina de BDO en Lima, Perú. Posee amplia experiencia en la asesoría en materia de protección de datos personales, tanto en la adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales, auditoría de cumplimiento y defensa a empresas durante el proceso de fiscalización, a compañías del sector de consumo masivo, manufacturero, farmacéutico, minería, transporte, seguros, financieros, telecomunicaciones, salud y educación. Le doy el pase a nuestro socio Guillermo Grimaldo. Gracias, Darlene, y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy. En primera instancia, pues hablemos un poquito de los antecedentes de lo que es la Ley de Protección de Datos, y empezamos un poco hablando sobre esos antecedentes mundiales y desde dónde aparece este tema de protección a la privacidad o protección a los datos personales. Concretamente, en los años 60 surgen un par de normas y consejos internacionales que comienzan a ver un interés de protección a la vida personal o a los datos personales por la aparición de tecnologías de información que comienzan a almacenar información, concretamente de los ciudadanos y demás. Y entonces nacen una serie de normas y consejos que comienzan a velar por la protección de estos datos. Concretamente, en mayo de 1967, en una conferencia de juristas nórdicos, es cuando se aconseja la protección de la privada, básicamente la protección a la vida privada mediante instrumentos específicos y más adecuados a los nuevos acontecimientos que estaban relacionados con la aparición de estas tecnologías de información. Hacia el año siguiente, concretamente en 1968, nace una resolución del Comité Europeo, la resolución 68-509, que hablaba de los derechos humanos y de los nuevos logros científicos y técnicos, donde hacía una pequeña referencia a la importancia de la privacidad con relación a, vuelvo y repito, las nuevas tecnologías que venían apareciendo en la época.
En ese mismo año, en 1968, de Europa pasa a América, concretamente a la ONU, y el 19 de diciembre de ese año, la ONU saca la resolución 2450, que era la necesidad de fijar límites a la aplicación de la electrónica en sí, relacionado a lo que venían comentando en Europa con relación a la protección de estos datos eh, que estaban siendo capturados por sistemas de información que nacían en esta época. Así que pasamos entonces luego al año 70, concretamente en los años 70, en 1970, la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, mediante la resolución 428, habla de cómo limitar el objeto de obligada protección frente a la intromisión de las tecnologías de información. Y específicamente aquí donde comenzamos a ver una preocupación mucho más real de cómo se podía proteger la recaudación de datos personales que se estaban dando en ese momento en todo el mundo con la aparición de las tecnologías para almacenar información y tener información concretamente de los ciudadanos en ciertas partes de Europa y cómo se podría proteger y obligaba a esa protección de datos en 1970. Para 1973 salen dos resoluciones que el Comité o el Consejo de Europa ratifica como la protección de la vida privada de las personas físicas frente al sector privado y también esa misma resolución frente al sector público. Por lo tanto, nacen en el 73 estas dos resoluciones, la resolución 73 del 26 de septiembre y la resolución 74 de ese mismo día, que venía enfocada en dos aspectos, específicamente para el sector privado y para el sector público, naciendo aquí una necesidad real de protección de estos datos. Ya para 1980, el Consejo de Ministros de Europa firma el convenio 108, que realmente este es el convenio que da pie a lo que hoy conocemos como protección de datos personales. Y este convenio hablaba de la protección de personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Y concretamente aquí es donde vemos ya la aparición real de una ley o una protección real hacia los datos que las personas brindaban en ese momento y que eran almacenados en diferentes sistemas y demás. Luego de eso, ya para el 2006, ya el mismo Consejo de Europa crea el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Luego nos situamos un poquito en los antecedentes en Panamá. ¿Y qué pasa en Panamá con relación a todo esto que venía pasando a lo largo de los eventos internacionales que se venían dando? Tanto de la parte europea, que sin duda llevaba un avance interesante en relación a protección de datos personales, frente a lo que también la ONU de este lado de América entendía y comenzaba a formar parte de la prohibición o del manejo apropiado de estos datos o de esta información. Concretamente en el 2014 comenzamos a ver que se celebra en primera instancia el Día Internacional de Protección de Datos a través del Colegio Nacional de Abogados. Es en esta instancia donde a través del Consejo Nacional de Abogados se celebra en Panamá el primer día de protección de datos personales. Se traen algunos juristas internacionales que hablan
del asunto o de la privacidad de estos datos o el tratamiento de estos datos. Ya para el 2016 se realiza una consulta pública en donde se presenta el anteproyecto de ley de protección de datos y esta consulta fue realizada por la AIG en conjunto de la ANTAI con la colaboración de la OEA o del Organismo de Estados Americanos, en donde se presenta en primera instancia o se comienza a hablar de un anteproyecto de ley para la protección de estos datos en el 2016. Y aquí, pues, interactuaron varias personas, varios entes o varios organismos en esta consulta pública e interesados en participar, pues comenzaron a dar pie de esta consulta pública. Y esta consulta o este anteproyecto de ley va madurando en el tiempo hasta llegar al 2017, donde concretamente la ANTAI presenta ante el Consejo de Gabinete este proyecto de protección de datos personales. Para el 2019 es que este proyecto de ley llega a la Asamblea y se sanciona la ley número 81 sobre protección de datos personales. Y si ven, pasamos aproximadamente 2 años entre consultas y presentación del anteproyecto para que fuera aprobada una ley que hoy por hoy, si bien es cierto, tiene muchos parecidos a leyes que existen en otros países, pues hoy por hoy contamos ya con una ley de protección de datos personales que nos brinda personalmente o hacia los ciudadanos el tener herramientas que me permitan o nos permitan a nosotros tener protegidos estos datos, ¿no? Con relación a este tema y ahondando un poquito, quisiéramos entonces hablar un poco de la legislación sobre la protección de datos en Panamá, y para esto voy a invitar a mi socia Simone Mitil, nuestra socia de impuestos y legal, para que pueda entonces hablarnos un poquito sobre la parte ya de legislación en este sentido de protección de datos personales. Así que te doy el pase, Simone. Muchas gracias a todos. Gracias, Guillermo, por darnos ese pantallazo y ese recorrido mundial por el desarrollo de este tema. Muy buenos días a todos. En esta mañana voy a comentar un poquito con respecto al marco legal y a la jurisdicción aplicable en nuestro país al tema perdón, de la seguridad de los datos personales. La protección de datos personales es un derecho fundamental reconocido como un derecho autónomo de otros derechos conexos y se encuentra consagrado en nuestra Constitución, que establece como el marco general del derecho dentro del capítulo de garantías fundamentales. Como Guillermo ha mencionado, también tenemos una ley que es el marco regulador general, la ley 81 del 29 de marzo del 2019, y además existen otras leyes especiales que tienen disposiciones en lo relativo al tratamiento de datos personales y que son aplicadas generalmente a actividades reguladas como la banca, los servicios públicos. Y finalmente, pues tenemos un decreto ejecutivo que es el decreto 285 del 28 de mayo del 2021. Es importante mencionar que aunque la ley fue aprobada en el 2019, le dieron una vacatio legis de 2 años que se venció el año pasado, por lo tanto ella empezó a tener su vigencia a partir del 29 de marzo del 2021. ¿A qué bases de datos les aplica esta legislación? Primero que todo, a las bases de datos que se encuentran dentro del territorio de la República de Panamá y que almacenan datos personales, ya sea de personas naturales o jurídicas. Aplica también cuando el responsable del tratamiento de datos está domiciliado en Panamá. También aplica esta ley al tratamiento de datos cuyo origen o almacenamiento se produce en Panamá. Y finalmente, en aquellos casos en que el tratamiento de datos está dentro del marco de actividades que se realizan a través de Internet o otros medios digitales que están dirigidos hacia el mercado panameño. Este último punto es muy importante porque si ustedes se fijan, la conexión es distinta, es un poco menos territorial y está enfocado realmente a que
buscan a través de, de estos servicios ofrecidos a través de plataformas digitales servir al mercado panameño. Los principios constitucionales. El artículo 42 establece, digamos, que el marco básico de este derecho para todas las personas que son residentes en este país. Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos o privados y a requerir su rectificación, protección o supresión de conformidad con lo previsto en la ley. Esta información solo podrá ser recogida con fines específicos mediante el consentimiento del titular de forma explícita o por disposición de autoridad competente conforme a lo previsto en la ley. Por su parte, el artículo 44 establece que toda persona puede promover una acción de habeas data con miras a garantizar el derecho a acceso a su información personal recabada en bancos de datos, registros, ya sean oficiales o particulares, cuando estos últimos traten de empresas que prestan un servicio público o que se dedican a suministrar información. La ley 81, como explicó Guillermo, pues es el producto de un proceso un poco largo que tuvimos en Panamá, pero se fundamenta en estándares internacionales como las directrices de la OCDE de 1981, los principios de protección de datos para Iberoamérica de la OEA de 1996, el Reglamento Europeo de Protección de Datos del 2016 y los estándares de protección de datos personales para los estados iberoamericanos del 2017. Otras leyes especiales en lo relativo al tratamiento y custodia de datos, especialmente en las actividades reguladas. Recientemente, la Procuraduría de la Administración emitió una opinión indicando que la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, la ASEP, está legalmente facultada por la Ley 81 de 2019 de protección de datos para tramitar quejas y denuncias interpuestas por personas que se sienten afectados en términos de su información personal por parte de las empresas que ofrecen servicios públicos. La respuesta surgió a raíz de una consulta que hizo la SEP, pues como les comento, dentro de estas leyes especiales también hay disposiciones que tratan el tema de protección de datos personales. Por lo tanto, se publicó esta opinión confirmando esta interpretación. Y el decreto 285 pues tiene como objeto desarrollar las disposiciones que regulan el régimen general de la protección de datos. Hay algunas excepciones a la aplicación de estas normas, que son las siguientes. Los que se encuentren regulados por leyes especiales, los que realice una persona natural en situaciones personales o domésticas, es decir, que no trascienden el ámbito más allá de su vida personal, las que realicen autoridades competentes con fines de prevención, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones penales, los que se efectúen para el análisis de inteligencia financiera que tienen que ver con la seguridad nacional, cuando se trata del tratamiento de datos relacionados con organismos internacionales en cumplimiento de tratados o convenios, y por último, los resultantes de información obtenida una vez esa información ha pasado por el proceso de anonimización. El proceso de anonimización o disociación es un proceso mediante el cual los datos personales se desvinculan de esos datos identificativos de las personas a los que pertenecen para que se produzca un nuevo set de datos y estos a su vez se puedan compartir, se puedan utilizar sin que puedan ser identificados a ninguna persona. Veamos algunas definiciones importantes. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es cualquier información concerniente a las personas naturales que las identifica o las hace identificables, como la edad, el sexo, el correo electrónico, el número de teléfono, la cédula de identidad, el ingreso mensual. Hay algunos datos que tienen una naturaleza sensible porque tienen características que podrían generar algún riesgo para las personas de discriminación o utilización indebida. Estos datos se llaman datos sensibles y pueden revelar aspectos como el origen racial o étnico de las personas, las creencias o convicciones religiosas, las creencias políticas, las filosóficas o morales, las opiniones, la afiliación sindical, datos relativos a la salud son muy sensibles, a la vida, preferencias o inclinación sexual, datos genéticos o datos biométricos. Y la ley establece que para la transferencia y el tratamiento de estos datos sensibles se tiene que seguir con unos principios básicos que son muy importantes.
Adicionalmente, es importante saber pues, que el titular de los datos, ¿quién es? El titular es la persona a la que se refieren los datos. En el caso de las personas fallecidas, el tratamiento debemos verlo conforme al Código Civil. Y en el caso de los menores, el tratamiento se dará con interés, con una atención especial al interés superior del menor, conforme a la ley y a los tratados internacionales. El responsable del tratamiento de datos es aquella persona natural o jurídica de derecho público o privado, lucrativa o no, que le corresponden las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos, determina sus fines, medios y alcance. Una base de datos, de forma muy sencilla, es un conjunto ordenado de datos de cualquier naturaleza que permite relacionar datos entre sí y que permite tratamiento y transmisión. La autoridad de control para efectos de Panamá es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI. Y por último, es importante saber el tratamiento de datos. Cualquier persona, cualquier operación, que permita recolectar, almacenar, grabar, transmitir, intercambiar, ceder, etcétera, o de cualquier forma darle un tratamiento a esos datos, a eso se refiere el concepto de tratamiento de datos. El tratamiento de datos solamente puede darse cuando exista el consentimiento explícito del titular, que el tratamiento sea necesario para la ejecución de una obligación contractual en la cual el dueño de los datos tiene interés particular, que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, que como vimos también presenta unas excepciones, y que el tratamiento esté autorizado por una ley especial. Veamos ahora los principios generales para el tratamiento de datos. Estos principios son universales y pues nuestra ley recoge los principios que también recogen disposiciones internacionales y que se reconocen en la mayoría de los países. En principio, el principio de lealtad. Los datos personales deben recabarse sin engaño, sin falsedad y sin utilizar métodos fraudulentos. El segundo principio es el principio de finalidad. Los datos deben recolectarse para fines específicos y no ser tratados posteriormente para otros fines distintos. Es importante este punto de la finalidad porque la finalidad también determina el tiempo que los datos personales se pueden conservar. Una vez se ha cumplido con la finalidad para la cual esos datos personales fueron recolectados, el responsable del tratamiento de datos tiene la obligación de suprimir o eliminar esos datos de sus archivos, bases de datos, etcétera, o someterlos a un procedimiento de anonimización. El principio de proporcionalidad, solamente se deben solicitar los datos que son pertinentes y limitados al mínimo necesario con relación a la finalidad requerida. Para esto debe tomarse en cuenta cosas como la tecnología, la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento. El otro principio que es muy importante es el principio de veracidad y exactitud. Los datos deben ser exactos y responder a la veracidad de la situación actual del propietario de esos datos. Los responsables del tratamiento deben adoptar medidas para mantener los datos exactos y al día con sus datos personales y en su posesión. El principio de seguridad de los datos, que es un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy, más adelante con Guillermo y con Víctor. Los responsables del tratamiento de datos deben adoptar medidas para garantizar la seguridad de los datos personales e informar al titular lo más pronto posible cuando los datos hayan sido sustraídos sin autorización o hayan sido utilizados o haya indicios, que su seguridad ha sido vulnerada. Tanto el titular de los datos personales como la autoridad deben ser informados cuando se produzcan estas brechas a la seguridad. Principio de transparencia. La información debe ser comunicada en un lenguaje sencillo y claro, toda vez que es lo que espera el dueño de los datos. El titular de los datos personales debe ser informado de todos los derechos que le amparan, así como de la posibilidad de ejercer sus derechos ARCO, eso lo vamos a ver ahorita. El siguiente principio es el de la confidencialidad, que se refiere a que todos los que están involucrados en el tratamiento de los datos dentro de la entidad responsable o subcontratistas o personas que estén relacionadas están vinculados a un principio de confidencialidad sobre esos datos y esta confidencialidad permanece incluso al final de la relación que tengan con el titular de los datos. El principio de licitud, los datos deben ser recolectados de forma lícita con el consentimiento previo, informado e inequívoco del titular o por fundamento legal. También se considera lícito el tratamiento de datos dentro de las siguientes circunstancias, que son como unas excepciones.
Dentro del marco de la relación contractual en la que el titular sea parte o celebre un contrato que sea de su interés, cuando sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal por parte del responsable del tratamiento, cuando el tratamiento sea autorizado por una ley especial, por eso hicimos referencia hace un momento a las leyes especiales, cuando el tratamiento sea necesario para proteger los intereses vitales del titular o de otra persona, cuando sea requerido por una entidad pública en el ejercicio de sus funciones legales, cuando el tratamiento de datos sea necesario para satisfacer el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento de los datos o por un tercero, siempre que prevalezcan los derechos y garantías fundamentales del titular de los datos. Y por último, cuando se trate de datos sensibles, se debe verificar la licitud según las reglas especiales que apliquen, que ya les he comenzado. Y por último, el último principio es el de la portabilidad, respecto a que los datos pueden ser portables de una forma que sea sencilla para el titular, que de uso genérico y común, que no requiera una tecnología que sea excesivamente complicada. Vamos a ver ahora los derechos ARCO o los derechos de los titulares de los datos. El primer derecho es el derecho al acceso. Permite al titular de los datos personales obtener, conocer el origen, la finalidad de sus datos personales cuando estos estén contenidos para almacenamiento o tratamiento en instituciones públicas y privadas. El segundo derecho es el de la rectificación, que permite al titular de los datos solicitar la corrección de sus datos personales que sean incorrectos, irrelevantes, que estén desactualizados, inexactos, falsos o impertinentes. Por último, la cancelación, que permite al titular de los datos personales la eliminación de sus datos personales de cualquier base de datos cuando considere que esos datos son incorrectos, irrelevantes, incompletos, desfasados. Este procedimiento es un procedimiento especial que establece la ley. Por último, el otro derecho es el derecho de oposición, que permite al titular de los datos personales con motivos debidamente fundamentados y legítimos relacionados con su situación particular, negarse a proporcionar sus datos personales o a que sean objeto de determinado tratamiento y así como revocar un consentimiento que haya dado previamente. Este derecho de oposición es sumamente interesante porque es un derecho que en cualquier momento el interesado puede ejercer a negarse a suministrar la información y que es el principio básico de la protección de los datos personales, de que yo debo dar mi consentimiento para que esos datos personales sean utilizados de cualquier forma. Por último, la portabilidad, que ya mencionamos, es el derecho a obtener una copia de sus datos personales de manera estructurada en un formato sencillo, genérico y común, que permita ser operado por distintos sistemas y transmitidos a otra persona responsable. Por último, me gustaría referirme a otros aspectos importantes de los derechos ARCO. Por ejemplo, los derechos ARCO son irrenunciables. Siendo una garantía fundamental y siendo un derecho básico de los seres humanos, no puede ser limitado mediante un acuerdo de las partes y cualquier acuerdo que se suscriba al respecto se considera nulo. El titular de los datos personales puede solicitar distintas clases de información a los responsables del tratamiento de los datos y el responsable del tratamiento de los datos tiene 10 días hábiles para proporcionar la misma. Este suministro de información, modificación o bloqueo debe ser gratuito. Esto es muy importante. Ninguna institución pública o privada puede cobrar un fee o un honorario por el hecho de tramitar estos requerimientos que puedan tener las personas, los propietarios de los datos. Los datos también pueden ser modificados cuando el propietario considere que son erróneos, inexactos, equívocos o incompletos. Para esto, el responsable de los datos tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la solicitud de modificación. Si el responsable no se pronuncia sobre la solicitud del titular dentro de los plazos que hemos mencionado, ya sean 5 o 10 días hábiles, el titular puede recurrir a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI. Sobre este punto es importante mencionar que la ley y el reglamento le daban al ANTAI un periodo de 9 meses para reglamentar toda una serie de procesos y requerimientos, tanto para los responsables de los datos como para terceros que manejen datos que les hayan sido legalmente transferidos, y esta información todavía pues no se encuentra disponible en la ANTAI. Sin embargo, pues dentro de la página hay una sección donde podemos encontrar algunos seminarios de sensibilización que se están
se están dando en estos momentos. Hay algunas preguntas básicas que se pueden responder allí también, pero estos procedimientos a los que se refiere tanto la ley como el decreto, pues no se encuentran debidamente formalizados en estos momentos y esperamos pues que sea pronto que se produzca esa formalización. Esto es pues por el momento lo que tengo para ustedes. Y le doy el pase nuevamente a Guillermo para que continuemos con el tema de la seguridad de los datos personales. Gracias. Gracias, Simone. Hablando un poquito del tema de seguridad de los datos personales y por qué hablamos de esto. Es importante porque se basa en el cumplimiento del quinto principio de la ley que nos comentaba Simone. Y tenemos que entender que el principal punto en agenda hoy, una vez aprobada la ley, debe ser el tema de seguridad de datos personales. ¿Cómo vamos a afrontar la seguridad de esos datos personales para cumplir con ese principio que hablaban o que está en la ley? ¿Y cómo vamos a darle el tratamiento adecuado a estos datos y demás, ¿no? Es importante entender que no existen sistemas 100% infalibles y siempre vamos a poder tener brechas de seguridad, pero lo importante es poder sopesar estas brechas o tal vez minimizar el impacto a través de procesos que podamos tener. Por lo tanto, es un punto importante para gobiernos y empresas privadas entender cómo está el sistema de seguridad de estos datos personales o entender qué tanto son las brechas de seguridad que podamos tener. Si bien es cierto, hoy y desde la pandemia para acá, los ciberataques han sido quizás la amenaza más grande que hemos tenido a nivel de gobierno, a nivel de organizaciones, a nivel de empresas, y por lo tanto, esto es importante crear o tener buenos sistemas de seguridad de la información y estar listos para afrontarlo. Y no solo contar con herramientas tecnológicas que me permitan proteger la información, sino contar con procesos que me permitan a mí habilitar diferentes esquemas o servicios o soluciones en el momento de afrontar un ciberataque o un ataque cibernético. Y nosotros pasamos por estas recomendaciones. Como entendemos, en la pandemia, pues trabajamos mucho con personal que estaba remoto, que estaba en casa, que se llevaba el computador hacia su hogar. Y este computador tenía información o tiene información importante que incluso puede tener acceso a otros sistemas dentro de la misma organización que tengan contenido datos personales y a los cuales hay que seguir con el tratamiento. Por lo tanto, es importante para cada empresa, gobierno, institución, asegurar esas conexiones remotas que tenga el personal hacia el acceso de la información que tienen en sus bases de datos que tenga relación con estos datos personales. Otro punto importante es encriptar toda esa información y tener procesos de cómo encriptar o desencriptar esa información, pero para que no esté 100% disponible ante una falla de seguridad o ante una brecha de seguridad. Entonces aquí es importante establecer esos métodos de encriptar o encriptar esa información para tener esa información lo más segura posible que se pueda, entendiendo que siempre van a haber brechas de seguridad, pero que tenemos que controlarlo a través de procesos y demás. Y por último, y lo más importante, es concientizar al personal sobre esa importancia de la ciberseguridad y de sus riesgos. Que todo el personal comprenda y entienda que estamos trabajando en un entorno que ya ha sido prácticamente globalizado, donde tenemos conexiones remotas, donde nosotros incluso tenemos acceso a sistemas dentro de la organización y entender también que somos parte fundamental de la seguridad de todos estos datos internamente. Por lo tanto, es importante crear procedimientos a nivel de seguridad, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de procedimientos o políticas dentro de la empresa y que tengan capacitaciones hacia los usuarios principales, porque una de las principales brechas de seguridad siempre viene siendo el personal.
Entendiendo eso, pasamos a los siguientes principios donde nosotros tendríamos que establecer metodologías o procesos del cómo vamos a dar tratamiento a estos datos. Y para esto, pues, contamos hoy con la presencia de nuestra oficina en Perú, con el señor Víctor Vera, que es nuestro socio de consultoría especialista en esta materia y que ha estado en varias implementaciones de estas leyes en diferentes países y que hoy pues hablará un poquito de esa implementación, de cómo podemos trabajar con la norma y en fin, en cuanto a infracciones y sanciones se refiere, pero entendemos un poquito de esa experiencia que tiene esta oficina en Perú. Así que te doy el pase, Víctor, para que continuemos entonces con la exposición. Gracias, Guillermo. Ahora vamos a continuar con las infracciones y sanciones y de ahí vamos a hablar sobre cómo implementar esta normativa con éxito y la experiencia que hemos tenido en la región, ¿no? De varios países están, digamos, con esta normativa siendo implementada justamente en este momento. Bien, a nivel de infracciones y sanciones, hay tres tipos de infracciones, ¿no? Tenemos la infracción leve, la infracción grave y la muy grave. La infracción leve puede ser no remitir información a la autoridad dentro de los plazos debidos, ¿no? Eso es una infracción leve. Una infracción grave es efectuar el tratamiento de datos personales sin haber obtenido el consentimiento del titular de los datos. Es decir, estoy tratando información, pero no tengo evidencia de que esa persona natural me ha dado algún consentimiento para el tratamiento que estoy haciendo. Y la infracción muy grave está relacionada con no suspender el tratamiento de datos personales cuando ha sido expresado por la autoridad de que se debe suspenderse ese tratamiento de datos personales. Para esto, para atender las infracciones y sanciones y para mitigar cualquier posibilidad de que haya una infracción y sanción, es muy importante atender lo que hablaba Simón, los derechos ARCO, ¿no? Porque finalmente una persona natural no, generalmente, y en nuestra experiencia, no va de frente hacia la autoridad, sino primero reclama a la institución, reclama a la organización, reclama a la empresa a suspender algún tipo de tratamiento, cambiar algún tipo de dato, entre otros aspectos, y si ya no es atendido por la empresa, por la organización, recién esa persona acude a la autoridad, ¿no? Entonces, tener un flujo, un procedimiento adecuado para atender estos derechos es sumamente relevante y hay plazos de atención que se deben disponer, digamos, en las organizaciones o empresas para esta sanción y evitar justamente cualquier tipo de sanción. Dale, Darlene. Entonces, las infracciones y sanciones finalmente tienen algunos impactos, ¿no? Tienen un impacto en la imagen reputacional, es principal, más allá de la sanción económica, el impacto reputacional es algo muy relevante, muy importante, porque finalmente se pierde la confianza de los clientes, los empleados y otros grupos de interés al evidenciarse que los datos personales que uno proporciona no están seguros. Entonces, ese es el principal impacto que puede traer algún tipo de sanción, pues las sanciones finalmente son públicas. También hay un impacto económico, evidentemente, multas por infracciones tipificadas por la ley. El impacto económico de la sanción puede ser importante, pero más importante consideramos es el daño reputacional ante una evidencia de que no se está tratando adecuadamente el dato personal. Y después, impacto sobre el core del negocio. Este es un impacto muy fuerte y cuando hay reiteradas sanciones en relación al tratamiento de datos personales y involucra una suspensión o inhabilitación del tratamiento de datos personales del giro del negocio de la empresa, ¿no? Esto es el impacto más fuerte que puede tener una empresa cuando reiteradamente no cumple con esta normativa, ¿no? ¿Cómo implementar esta normativa con éxito? Nosotros tenemos 4 pasos para implementarla con éxito y que van de punta a punta, ¿no? Sin embargo, también hay errores comunes en este proceso de adecuación que hay que considerar para que la normativa se implemente con éxito. Uno de los errores es bajo compromiso de la alta dirección. Esta normativa es una normativa transversal
que afecta a todos los procesos de negocio y a todos los procesos donde se tratan, de alguna manera se recopilan, almacenan, transfieren datos personales. Y eso generalmente barre distintas áreas de la empresa, por eso es transversal. Entonces, el apoyo de la dirección, de la gerencia general, del directorio en relación a esta normativa es muy importante, dado que con ese apoyo recién se van a poder hacer las acciones para darle sostenibilidad a esta implementación. No adoptar una conducta de prevención de riesgo en protección de datos personales también es un error común, ¿no? Generalmente la gestión de riesgos debe involucrar la gestión de riesgos de datos personales justamente por todas estas medidas de seguridad, tanto a nivel organizativo, a nivel jurídico como cláusulas, y a nivel técnico como aspectos de seguridad de la información. No identificar todos los tipos de tratamiento de la organización también es un error común que se suele cometer, porque cuando uno va implementando esta norma tiene que saber, tiene que conocer, tiene que tener gobernabilidad sobre estos datos personales que maneja la organización, y tiene que saber qué hace con esos datos para establecer justamente las cláusulas de consentimiento, finalidad y los controles apropiados según el tipo de tratamiento. Entonces, identificar todos los tipos de tratamiento ayuda justamente a fortalecer esta implementación. Después, considerar a la norma únicamente como un aspecto jurídico también es un error. Hay aspectos de procesos organizacionales, de roles, funciones, hay aspectos técnicos de seguridad de la información, de controles técnicos sobre los datos, y también hay aspectos jurídicos. Entonces, hay una mezcla de especialidades en la implementación de esta norma que deben ser considerados. Después, la inversión en tecnología sin un diagnóstico de cumplimiento es un error común. A veces algunos directivos o empresarios se emocionan con el cumplimiento de la norma y quieren implementar tecnología sin tener conocimiento de cómo se utilizan sus datos, cómo se tratan, hacia dónde se transfieren, cómo se almacenan, entre otros. Entonces, la inversión en tecnología siempre viene después de haber entendido bien cómo uso los datos dentro de mi organización. Y después, continuar adoptando prácticas que puedan vulnerar la intimidad de las personas, evidentemente, es un error no contar con las cláusulas, los avisos de privacidad, la política de cookies, la política de protección de datos personales, y no involucrar en los procesos comerciales, en los procesos de recursos humanos, controles adecuados para proteger los datos, afecta finalmente esta implementación. Entonces, ¿cómo implementamos con éxito? ¿Qué hacemos primero? Tenemos 4 pasos. El primero es hacer un assessment relacionado con la ley de protección de datos personales y orientado a reportar las bases de datos ante la autoridad, ¿no? Tengo que conocer qué información, con qué información cuento y qué información de datos personales utilizo para reportar las bases de datos ante la autoridad. Y lo segundo es establecer medidas para la protección de datos personales, tomando en consideración los resultados del análisis de riesgo, la naturaleza de los datos, los antecedentes de pérdida, de divulgación de información, también hay que considerarlos. Estos son los 2 pasos. Acá es importante precisar que cuando se dice reportar las bases de datos personales, está relacionado a aquello, todo aquello que, todos aquellos datos que recopilo. Todos aquellos datos que recopilo, sean tanto de fuentes digitales como de fuentes físicas. Todo eso hay que reportarlo ante la autoridad, ¿no? Y lo segundo es establecer las medidas de seguridad que había comentado, ¿no? Ahora, como hoja de ruta para este proceso de implementación, primero, el primer paso es realizar un diagnóstico de cumplimiento, identificar las brechas respecto al cumplimiento de la ley. En este primer punto se desarrolla un inventario de datos personales para saber dónde residen todos los datos personales que maneja la institución, la organización, y poder, ante la autoridad, si es que viene algún tipo de fiscalización, mostrar gobernabilidad sobre los datos. Generalmente las autoridades en la región lo que esperan de las empresas e instituciones es que tengan control sobre los datos personales. Entonces,
¿Cómo demostramos que tenemos control sobre los datos personales? Demostramos no solo que hemos realizado acciones, sino que tenemos todo un inventario de datos personales y sabemos dónde están los datos. Y sabemos qué controles hemos implementado para proteger esos datos. Con eso se demuestra la gobernabilidad. Después hay un segundo paso, que es la fase 2, diseñar y ejecutar un plan de remediación. Identificadas las brechas en la fase 1, en la fase 2 se diseña el plan de remediación para cerrar esas brechas, ¿no? Y acá se definen una serie de documentos normativos y organizacionales que se requieren, como lo que comentaba, los avisos de privacidad, un procedimiento para atender los derechos de los titulares de los datos, la política de protección de datos personales de la organización, que muestra un compromiso de la organización con el cumplimiento de esta normativa, las cláusulas en contratos con terceros, entre otros ámbitos digamos, de la aplicación de la ley. Como tercer elemento y tercera fase, viene el monitoreo y gestión. Generalmente, cuando se desarrolla el plan de remediación, hay varias brechas que se tienen que ir subsanando, ¿no? Y cada área de la organización, el área de recursos humanos, el área logística, el área de sistemas, va a tener que realizar acciones para subsanar esas brechas. Cuando son voluminosas la cantidad de brechas, se recomienda realizar un monitoreo y gestión, una PMO que ayude a asesorar en este proceso de implementación, porque pueden surgir una serie de consultas, tanto técnicas como legales, para implementar las brechas. Entonces hay que supervisar todo este proceso de resolución. Y como fase 4, viene la auditoría de cumplimiento. Este frente, digamos, esta hoja de ruta es de punta a punta, ¿no? Que la organización salga cumpliendo la normativa utilizando estas cuatro fases. Entonces, la auditoría de cumplimiento finalmente es revisar que todo haya sido subsanado según lo que se ha esperado, revisar el cumplimiento de la normativa y entregar un informe, digamos, de cumplimiento que finalmente certifica que la empresa ya está en cumplimiento con la norma, ¿no? Hay algunos desafíos en la protección de datos personales que, como experiencia en implementaciones en diversas partes de la región, las empresas tienen una serie de retos sobre los cuales, digamos, ir avanzando. Vamos a ver los desafíos. Uno de ellos es la protección de datos como ventaja competitiva. A veces se ve a la protección de datos como un tema meramente de cumplimiento y, sin embargo, en algunos países en realidad es vista como mientras más rápido aplico la ley, puedo anunciarlo ante la comunidad y puedo verme como una empresa competitiva, como una empresa profesional que resguarda los datos personales. Entonces, hay una visión de tomar la protección de datos como ventaja competitiva también. La interacción segura con clientes y proveedores es un reto porque hoy en día cada vez las empresas interactúan más con otras y sobre todo en este entorno digital. Las empresas utilizan mucho la nube, ¿no? Y en varios países de la región, la Autoridad de Protección de Datos Personales ha sancionado a empresas por utilizar justamente la nube como mecanismo de almacenamiento sin avisar a los titulares de los datos, a las personas. Entonces, esa interacción segura con clientes y proveedores es un desafío que hay que atenderlo adecuadamente. La cultura de protección de datos personales, también el involucramiento del personal es muy importante porque finalmente el personal es el que utiliza los datos, los trata, los almacena, los recopila, y si no hay una cultura de protección de datos personales probablemente haya fuga de información porque por descuido, de manera involuntaria o incluso en algunos casos de manera voluntaria. Entonces la cultura de protección tiene que estar inmersa, digamos, en las organizaciones. La privacidad desde el diseño por defecto es sumamente clave porque cuando las empresas van evolucionando y van desarrollando nuevas tecnologías, nuevos sistemas, nuevos canales de recopilación de información, y eh, esos nuevos canales tienen que incorporar desde su diseño la protección de datos personales, ¿no?
Ya hoy en día los desarrollos de software tienen que incorporar desde el diseño los mecanismos de privacidad de datos personales. Privacidad en la era tecnológica es otro tema importante. El uso de tecnologías de vanguardia como el cloud computing, como había mencionado, manteniendo las disposiciones de protección de datos personales y la utilización de machine learning, entre otras tecnologías, dan ciertos desafíos a nivel de protección de datos personales. Entonces hay que considerar cómo cada una de esas nuevas tecnologías utilizadas en la organización pueden afectar, digamos, la privacidad de las personas. Contar con líder experto y calificado es algo que debe tenerse, ¿no? Disponer de un oficial de seguridad de la información o un delegado de protección de datos personales con el perfil adecuado es importante. La, la protección de datos personales ha venido para quedarse y solamente teniendo un rol responsable de esa protección de datos personales dentro de la organización puede, digamos, ser sostenible en el tiempo. El ciclo de vida del dato personal también es otro de los desafíos, contar con el control integral desde la recopilación, tratamiento y almacenamiento de los datos en medios físicos y digitales es otro aspecto muy importante y que a veces no es considerado en las empresas porque algunas empresas trabajan más en silos, no tanto de manera integral, entonces hay que considerar mapear, relevar este ciclo de vida del dato personal para saber en qué parte del ciclo de vida voy a poner ciertos controles que me aseguren que estoy protegiendo la información. La promoción de mejora continua en la protección de datos personales también hay que mantener la idoneidad y efectividad en relación al cumplimiento de la ley. Esto, por ejemplo, si recopilamos nuevos datos personales, hay que actualizar las bases de datos que hemos reportado ante la autoridad, porque si en un proceso de fiscalización la autoridad revisa y detecta datos que no hemos reportado, puede venir una sanción significativa en ese sentido. Después, medidas de seguridad definidas sobre la información histórica también. Generalmente hay un reto importante, se implementan los controles, pero sobre todo sobre la información que voy a recopilar en la actualidad como parte de mis procesos de negocio, pero la información histórica también hay que hacer algún tratamiento porque finalmente son datos que yo sigo tratando, me sirven para estadística, pero no tengo el consentimiento de las personas. Entonces hay que hacer campañas de actualización de datos, una serie de campañas que me permitan obtener una serie de consentimientos para minimizar el riesgo de una sanción. Y el protocolo para la atención de los derechos ARCO, este procedimiento es vital para garantizar la atención integral de los derechos y para saber, digamos, para minimizar algún reclamo sobre todo de las personas naturales por algún tratamiento ante la autoridad. Primero, los titulares deben acercarse a la empresa, a ejercer sus derechos y después, si es que no son atendidos debidamente, pueden ir donde la autoridad digamos, a realizar algún reclamo, ¿no? Y del cumplimiento de la ley también es muy importante saber cómo prepararse ante un proceso de fiscalización, ¿no? Hay ciertos elementos que hay que considerar para que dentro del proceso de fiscalización minimicemos el riesgo a una sanción. Uno de ellos es la designación del responsable de tener la autoridad durante el proceso de fiscalización. Hay que definir al encargado más calificado según sus competencias para acompañar a la autoridad. De todas maneras, en este proceso debe haber inmerso un abogado que conozca los principios de la normativa, ¿no? Hemos vivido casos en donde no necesariamente un especialista legal atiende a la autoridad y lamentablemente no da la información precisa que requiere la autoridad. Y eso generalmente induce a que la autoridad vaya revisando a mayor detalle, digamos, las fallas de las organizaciones, de la empresa en el cumplimiento de esta normativa y finalmente se dé algún tipo de sanción. Después, atención a la autoridad en compañía de un representante legal, lo que mencionaba, la participación del área legal puede evitar contingencias, dado que cumple con un rol mediador, ¿no? Y defensor de la protección de datos personales dentro del proceso de fiscalización.
Después hay que entregar siempre ante la autoridad hay que entregar documentación e información fidedigna, no documentación creada en el momento, documentación fidedigna, porque la autoridad generalmente en este proceso de fiscalización revisa y, y vuelve a pedir más información y vuelve a pedir incluso información de la información que ha recibido. Entonces hay que entregar información fidedigna, real, que se haya utilizado en la empresa, ¿no? Porque proveer información falsa a la autoridad durante su función es una infracción grave, ¿no? También es importante la asesoría de especialistas en protección de datos personales. La guía de un consultor contribuye a implementar las medidas correctivas y realizar un análisis organizacional de la protección de datos personales, porque, como habíamos mencionado, hay tres aspectos, hay tres elementos clave: el elemento jurídico, el elemento organizativo y el elemento técnico. Entonces, tener toda esa visión, un asesor especialista en protección de datos personales te puede ayudar a tener una visión de cómo está la protección de datos y además ayudarte a resolver o a minimizar alguna sanción con algún documento, con algún formato, con algún tipo de control que basado en su experiencia ya cuenta con esa información para ayudar a la empresa. Y la designación de responsable a atender la autoridad durante el proceso de fiscalización, el reconocimiento, o sea, es importante ante las autoridades, si es que hay una sanción, no argumentar a través de, digamos, de un entendimiento no adecuado de la ley, ¿no? O sea, si hay una sanción, probablemente la autoridad interpretó adecuadamente la normativa, uno puede defenderse, pero sobre todo tiene que plantear acciones mitigantes. Eso es lo que más valoran las autoridades de protección de datos en la región, que pues, se plantee una acción mitigante. Probablemente si viene una sanción va a venir de todas maneras, pero si se plantean acciones mitigantes, esa sanción va a ser mínima en relación a lo que dispone la ley. Bien, eso es lo que les quería comentar en relación a la experiencia, Guillermo. Sí, muchas gracias, Víctor. Gracias también a Simone. Yo creo que pasaríamos ya a la sección de preguntas y respuestas. Así que dejo la palabra a Darlene para que nos pueda canalizar las preguntas con mucho gusto para responderlas. Sí, hay una pregunta. A ver. De Roberto. ¿Hay alguna protección legal para los datos de las personas jurídicas? Creo que Gracias. aquí, sí, Gracias. Simone. Sí, Ajá, sí, es perdón. un tema muy interesante y que ha sido inclusive tema de algunas controversias en la jurisdicción y comparada internacional. Por ejemplo, en México, el Tribunal Supremo declaró en el año 2014 que los datos de las personas jurídicas pueden ser sujetos al mismo tipo de protección que tienen los datos personales, es decir, los datos de las personas físicas, siempre que dichos datos fueran equiparables. Pero en nuestra legislación, pues todavía este tema de la protección de datos personales es muy incipiente y pues no, en este momento no podemos utilizar esta ley para establecer una protección de datos similares que correspondan a las personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden recurrir a otros medios legales para proteger los derechos a su información, a su privacidad, a su confidencialidad. Hay algunas normas, algunos tipos legales que están incluidos en el Código Penal que se refieren exclusivamente al tema de la protección de la privacidad y la posible intervención de esa privacidad a través de medios externos. Pero la respuesta es que esta ley solamente se refiere a los datos de las personas físicas. Ok, tenemos una segunda pregunta. ¿Cuáles son sus recomendaciones para establecer comunicación directa con nuestros clientes a través de redes sociales, pero manteniendo el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales?
de seguridad que las redes sociales han presentado en los últimos años. Creo que Víctor podría responder la pregunta. Sí, claro. En relación a las recomendaciones a través de las redes sociales, manteniendo el cumplimiento de la ley, generalmente cuando uno interactúa con las redes sociales es importante también tener algunos avisos resumidos en ese nivel de interacción y enlaces sobre todo al aviso de privacidad de la organización, ¿no? Generalmente las empresas tienen un aviso de privacidad en su página web. Hay que, las personas cuando interactuamos y a través de las redes sociales quiero contactar una nueva persona para que sea mi cliente, es importante colocar que, digamos, ese tipo de consentimiento y digamos, el enlace hacia el aviso de privacidad, ¿no? ¿No? Sobre todo eso, tanto en las redes sociales como en los canales de comunicación WhatsApp, ¿no? Telegram, hay que informar igual. No estamos exentos a cumplir la norma, a avisar, a obtener ese consentimiento. Ok, otra pregunta sería, al momento que la entidad regulatoria consulte sobre el cumplimiento a la empresa, ¿solicitará una documentación estandarizada o verificaría cada sistema buscando el cumplimiento de los datos? Conforme Sí, a la regulación existente, pues no se establecen todavía unas medidas, digamos, de intervención. El reglamento habla mucho de actividades de autorregulación, que es lo que se busca realmente en el derecho moderno, en el cual pues se van a establecer unos procedimientos para que cada empresa responsable del tratamiento de datos pueda autorregularse y pueda llenar unos cuestionarios y cumplir con ciertos parámetros de control con base a lo que van a establecer los procedimientos del ANTAI. Pero con respecto específico a la pregunta, el responsable del tratamiento puede elegir la forma en que va a proporcionar los datos al titular siempre que esto se le permita. La información debe ser proporcionada a través de sistemas que sean suficientemente fáciles y accesibles y debe estar redactada y estructurada de una forma clara. Podrán utilizarse medios electrónicos o dispositivos de otro tipo para transmitir la información, pero en realidad en este momento cuando la ANTAI vaya a intervenir por el hecho de que una persona interesada no ha recibido del responsable de tratamiento de datos la información que ha solicitado, todavía no se establece que la autoridad va a ir a intervenir a la empresa o realizar, digamos, como auditorías físicas. Eso todavía no está debidamente establecido, aunque es posible que en el futuro se establezcan ciertos procedimientos en ese sentido, pero hasta ahora lo que la ley y el reglamento hablan es de una autorregulación, o sea, unos procedimientos que internamente la empresa o el que sea, que es el responsable de los tratamientos de datos, debe aplicar. complementando lo dicho por Simón, en la experiencia en la región, generalmente cuando la autoridad ya está implementada, lo que realiza es una fiscalización de oficio, digamos, navegando sobre las redes sociales, navegando sobre las páginas web y sobre eso manda una carta de oficio a las empresas para que sustenten cierta recopilación de información, ¿no? Y después ya viene una fiscalización mucho más física en donde se acercan a la empresa, revisan, pueden requerir algún acceso a algún sistema de información también, ¿no? Que lo hemos visto en las experiencias que han sucedido en la región. Entonces, eso generalmente esa es la manera en cómo se encarga la entidad de fiscalizar, ¿no? Ok, tenemos otra que dice, en su experiencia, ¿en qué área se debe ubicar al oficial de protección de datos o el rol? Bueno, puedo responder la pregunta. Generalmente deberían estar en las áreas de cumplimiento interno, área legal o área de tecnología, pero mucho va a depender de cómo tú tengas o cómo se tenga la política interna establecida con relación
al rol en mención, ¿no? Pero como les digo, típicamente en las áreas de cumplimiento, las áreas legales o tecnologías donde se ven. Ok, en temas sobre información de usuarios en sistemas de terceros como nubes, como Google, envío de correos masivos, empresas de terceros que manejan información con la empresa, ¿cómo se procedería a regular? ¿Se solicitaría las políticas de protección de datos a estas empresas? Sí, ahí generalmente cuando contratas un servicio como en la nube, de Google, de Microsoft o de otras nubes, generalmente hay un contrato de servicios, ¿no? Un contrato de servicios que debe establecer una serie de cláusulas en relación con la protección de datos personales, ¿no? Asimismo, generalmente se les solicita a estas empresas sus certificados de seguridad de la información, que generalmente las tienen si son empresas formales y grandes, digamos, que atienden a varios clientes, o algún reporte de SOC también que generalmente emiten estas empresas y que alguien independiente las revisa para que garantice que están cumpliendo con mecanismos de seguridad sobre seguridad de la información y en donde está incluido evidentemente la protección de datos, ¿no? Ok, si la ley 81 empezó a regir en el 2019, debemos hacer todo el protocolo de gestión a todos los clientes, empleados, proveedores que se tienen antes de establecerse la ley. Bueno, en realidad la ley, como expliqué hace un momento, no entró en vigencia en el 2019, entró en vigencia 2 años después, en el 2021. Pero igual es una pregunta muy importante porque al momento que la ley entra en vigencia, existían relaciones contractuales con individuos y seguramente teníamos en nuestras bases de datos información de naturaleza personal o tal vez datos sensibles de los clientes, de nuestros colaboradores, de distintas personas. Por lo tanto, es recomendable que todas las bases de datos que tengamos en la empresa estén debidamente documentadas, que se haya documentado la caducidad de la información. Puede ser posible que todavía estemos conservando información que ya no debemos conservar, y revisar los procedimientos y los protocolos internos que existen actualmente con relación a la información que poseemos. Eso es lo que podría comentar al respecto. ¿La protección de datos incluye al personal interno o esto entraría a la política de la empresa? La protección de datos personales incluye todas las relaciones que el tratamiento de datos tenga, es decir, incluye a los clientes, incluye a los colaboradores, incluye a los proveedores y incluye, por supuesto que incluye a los colaboradores. Para los colaboradores hay que establecer unas políticas muy claras, hay que establecer, cada empresa tiene que tener una política de protección de datos personales respecto a sus colaboradores porque manejamos una cantidad importante de información sensible sobre ellos para el manejo de la planilla, para la administración de recursos humanos. Por lo tanto, debemos informar a los colaboradores cuál es la información que manejamos, con qué propósito la manejamos, por cuánto tiempo la conservaremos y solicitar su consentimiento explícito para poder darle tratamiento a esa información. Ese aspecto de la relación, digamos, entre la empresa y el colaborador es muy importante que el tema de tratamiento de datos personales. Ok. ¿Existe alguna institución local que pueda certificar a un proveedor para cubrir el conocimiento y el alcance de la ley de privacidad de datos, por ejemplo, para empresas que prestan servicios de mensajería externa a empresas?
Sí, con relación a esa pregunta, nosotros como BDO podemos asesorarte en el cumplimiento de la norma y establecer incluso cronogramas de implementación que necesites hacer o validar cómo implementas la norma dentro de la empresa. Pero nosotros como BDO podemos ayudar en ese sentido. Así que con mucho gusto nuestros contactos están apareciendo en pantalla. Podrías contactarnos y te podemos apoyar. Bueno, y creo que cerramos con esta. La información de los clientes de manera física en documentos como archivos entra en esta protección. ¿Se debe mejorar el acceso a esta información también? Bueno, como comenté hace un momento, si estamos hablando de clientes, habría que hacer la distinción si estamos hablando de personas físicas o personas jurídicas, ¿ok? Porque, como hemos comentado, este tratamiento del que estamos hablando es de la información respecto a las personas naturales. Pero existen otras disposiciones que hay que cumplir como empresa respecto a la confidencialidad de la información que manejamos de nuestros clientes. Pero siempre en el manejo, en la relación contractual con nuestros clientes, sobre todo en ciertos tipos de servicios, como por ejemplo el servicio de administración de planillas, nosotros estamos manejando datos personales y pueden ser inclusive datos sensibles de los colaboradores de nuestros clientes. Por lo tanto, tenemos que cumplir con todas las medidas de seguridad respecto a esa información. Con respecto a la información, si la información está en papel, está en físico, está en medios electrónicos, pues se tiene que cumplir con las mismas medidas de seguridad, no importa en qué forma, en qué formato la información esté almacenada. Bueno, creo que con esto culminamos. Guillermo, no sé si desea decir unas palabras de cierre. Sí, solamente me queda agradecerles a todos la participación y estamos en contacto para seguir con este tema de protección de datos. Con mucho gusto pueden contactarnos. En la pantalla aparece información de contacto nuestra y agradecerles también a Víctor por el aporte hoy y a Simone por los aportes desde la perspectiva legal. Muchas gracias a todos y espero que haya sido de su agrado. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.